Buenas tardes, les habla Gonzalo Gutiérrez. Vamos, de acuerdo con lo previsto y con lo que les dije en la clase anterior, vamos a trabajar hoy con la clase 2 de 2 de estados límites de servicio. En esta clase vamos a trabajar la parte de deformaciones. Si recuerdan, en la clase 1 habíamos visto cuestiones generales y en particular lo referido a fisuración. Y en esta clase vamos a trabajar con deformaciones. Los elementos de hormigón armado solicitados a flexión se deben diseñar con una rigidez adecuada de manera tal de limitar las deformaciones, flechas, para evitar fisuras en paredes. No se olviden que las mamposterías, las paredes son elementos sensibles a los movimientos, para evitar afectar a las aberturas. Cuando hay deformaciones importantes comienza a haber problemas en puertas, en ventanas. Evitar problemas de drenaje, claramente, porque se pueden perturbar pendientes. Evitar afectación a maquinaria sensible. Y claramente el aspecto visual. Deformaciones excesivas son notorias y bueno, y eso hay que tratar de evitarlo. En realidad es posible una estimación, solo una estimación de los valores probables de la deformación real. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que tenemos muchas incertidumbres respecto de las propiedades de los materiales, porque la fisuración influye en forma muy importante, y ya lo vamos a ver, por la forma en que evolucionan en el tiempo las deformaciones, sobre todo las deformaciones vinculadas a las cargas. O sea, tenemos deformaciones que son independientes de las cargas, como pueden ser la retracción y temperatura, que ya hemos visto, y deformaciones dependientes claramente de las cargas, que tienen una evolución que también suman a estas incertidumbres en la estimación de los valores probables. Y también las incertidumbres, las dudas o la variabilidad en la historia de aplicación de las cargas. Si vamos a la evolución en el tiempo de las deformaciones asociadas a las cargas, veamos un poquito cómo es el fenómeno y cómo se van sucediendo las cargas y las deformaciones. Supongamos en un tiempo t determinado se aplica una carga, se genera una tensión en el elemento estructural y en el instante en que se aplica esa carga, lógicamente aparecen las primeras deformaciones que tendrán una componente elástica y una componente plástica. Las elásticas son aquellas que podrán ser recuperadas cuando la tensión desaparezca y las plásticas son deformaciones que perduran. Ahora bien, si esa tensión se mantiene constante a lo largo del tiempo, como ustedes ven aquí, ya va pasando el tiempo y la tensión se mantiene constante, lo cierto es que las deformaciones continúan. Son deformaciones de tipo viscosas, se llaman deformaciones por fluencia lenta o creep. Y estas deformaciones tienen también componentes elásticas y componentes plásticas, es decir, viscoelásticas y viscoplásticas. Si descargamos la estructura, si llevamos la carga a cero, inmediatamente va a haber una recuperación de las deformaciones iniciales elásticas. Fueron estas que tuvimos aquí, cuando aplicamos la carga, bueno, las elásticas se recuperan. Y si luego dejamos pasar el tiempo, va a haber una recuperación de las deformaciones viscoelásticas. Indudablemente quedarán en forma remanente las deformaciones plásticas, las asociadas o las instantáneas y las viscosas. O sea, va a haber una deformación remanente, viscoplástica y plástica.
Bueno, ante todas estas incertidumbres y estas dificultades, ¿cuáles son los criterios aceptados por los códigos para el control de deformaciones? Y básicamente son dos. Un criterio de esbelteces límites, que esto ya lo hemos visto con ustedes, porque fue necesario emplearlo en el trabajo práctico del edificio para predimensionar losas y para predimensionar vigas. Y son métodos indirectos que consisten en establecer límites superiores a la relación luz sobre espesor o luz sobre altura, sea una losa o una viga. Y esto es adecuado para casos de luces y cargas dentro de intervalos usuales. ¿Sí? Ya hemos visto cuando aplicamos alguna de las tablas algunas limitaciones que condicionan el empleo de estas soluciones o de este criterio. Y el otro criterio es el cálculo de fechas, directamente intentar aproximar valores de deformación, ¿sí? Que, por lo dicho, tendrán que ser flechas instantáneas, o sea, las que están asociadas a las deformaciones instantáneas, y las flechas a largo plazo, que están asociadas a las deformaciones viscosas diferidas en el tiempo. En el control de deformaciones mediante criterios de esbelteces límites, que insisto, es lo que ustedes ya hemos visto juntos en el trabajo práctico del edificio, aquí por ejemplo tenemos la tabla 9.5a del reglamento CIRSOC 201, que es para elementos que trabajan en una dirección, sea losas derechas o vigas, y indica la altura o espesor mínimo H de ese elemento estructural para distintas condiciones de borde, simplemente apoyados, con un extremo continuo, dos extremos continuos, o sea, ambos extremos continuos, y en voladizo. Y acá viene una primer restricción de uso que corresponde a elementos que no soporten o estén vinculados a tabiques divisorios u otro tipo de elementos susceptibles de sufrir daños por grandes flechas. Es decir, si estos elementos estructurales están sosteniendo mamposterías o algún otro elemento frágil, no deberían emplearse. Y bueno, acá están los coeficientes, es decir, es la luz dividido un factor y eso nos va a dar un valor mínimo para la altura de la viga o el espesor de las losas. Recuerden también que habíamos dicho que esta tabla en particular estaba sugerida para cuando las sobrecargas eran de 5 kN por metro cuadrado o más. Cuando esa tabla comienza digamos, a no poder emplearse por esas restricciones, hay algunas fórmulas que pueden usarse para reemplazarla y aquí se presenta, tomada del libro Oscar Moller, una expresión publicada por Choi y Scanlon en el 2002, que es empleada para sobrecargas de usos típicos en edificios comunes, o sea, es de aplicación para las obras tradicionales. En definitiva, ¿qué está dando? Y está dando un valor del coeficiente que tomábamos de la tabla anterior, o sea, el valor del, digamos, L sobre H igual a un coeficiente que se obtiene de esta formulación que ustedes ven ahí. Y en esta formulación, ¿qué se ve? Un valor de deflexión incremental admisible, que directamente se toma la luz del elemento, la luz de cálculo, de esa losa derecha, dividido 240, para losas que no estén vinculadas a elementos susceptibles de sufrir daños, esas mamposterías a las que hacíamos referencia hoy, y en caso contrario, esa deflexión incremental admisible hay que tomarla como L sobre 480. L, la luz de la losa nuevamente, por supuesto H es el espesor de la losa que estamos tratando de determinar. E sub C, el módulo de elasticidad del hormigón, ustedes ya saben determinar. Un factor K, que es un coeficiente de flexión que depende de la condición de apoyo. Acá la fórmula involucra, del mismo modo que en la tabla
y como es lógico que sea, las condiciones de borde. K vale 5 para una losa simplemente apoyada en ambos extremos, vale 1,4 para una losa continua en ambos extremos, vale 2 para una losa simplemente apoyada en un extremo y continua en el otro, y vale 48 para una losa en voladizo. Delta es un multiplicador de deflexión a largo plazo, es el factor en el que se considera la afluencia lenta o el creep, y que tiene este valor que ustedes ven aquí, epsilon sobre 1 más 50 ρ', donde ρ' es la cuantía de la armadura comprimida, y epsilon es, bueno, es lógicamente dependiente del tiempo. W sub S, que es la carga total o el total de la carga permanente, es decir, peso propio, más carga muerta superpuesta, sea cielo raso, contrapisos, carpetas, pisos, e inclusive sobrecargas de utilización sostenida o de larga duración. Es decir, esto es un término que considera las deformaciones a largo plazo. Las deformaciones a largo plazo están asociadas a las cargas permanentes, pero también a aquellas sobrecargas que puedan ser de larga duración. Es decir, una sobrecarga de servicio, de personas en un departamento no es una carga de larga duración o sostenida, es una sobrecarga de utilización variable. Pero un depósito donde se acopian materiales o algo similar y pueden estar mucho tiempo, eso puede ser considerado una sobrecarga de larga duración y debe ser incluido en el análisis de las deformaciones diferidas en el tiempo. Y finalmente, WL variable, que son las sobrecargas de utilización variable. El factor epsilon, que está en función de la duración de la carga, aquí tienen la curva, y básicamente para 5 años o más, esto está en meses, 60 meses, 5 años, y de allí en adelante la curva se hace asintótica a un valor de 2, que es normalmente el valor que se emplea para la consideración o el cálculo de las deformaciones diferidas en el tiempo. Siguiendo con el criterio de esbelteces límites, pero ahora para elementos que trabajan en dos direcciones, el reglamento CIRSOC 201 en el punto 9533 dice que el espesor mínimo H, en el caso de losas con vigas entre apoyos, en todos sus lados, debe ser. Ustedes recuerdan, porque lo hemos visto, que hay un coeficiente alfa, que es un coeficiente de relación de rigideces entre vigas y losas, las vigas que sostienen la losa y la losa propiamente dicha. Si ese coeficiente alfa es menor o igual a 0,2, se considera que las vigas son de muy baja rigidez. Directamente hay que pasar a otro artículo del reglamento donde nos vamos o se refiere a losas sin vigas o losas con vigas flexibles. Cuando alfa está entre 0,2 y 2, se puede aplicar esta fórmula para determinar el espesor mínimo, pero tomando un valor mayor o igual a 120 milímetros. Ya les voy a contar qué es cada uno de estos términos, aunque ustedes los conocen: luz, tensión de fluencia, coeficiente de relación de rigideces, pero ya lo vamos a ver. Cuando el coeficiente de relación de rigideces es mayor que 2, ¿sí? O sea, las vigas son realmente rígidas respecto de la losa que sostienen, esta es la fórmula para calcular la altura mínima, y con un valor mínimo de 90 milímetros. Todo esto que hemos visto, L sub n es la luz libre en el sentido del lado mayor. Estamos hablando de losas cruzadas, o sea, elementos que trabajan en dos direcciones. Beta es la relación entre las luces libres mayor y menor de dicha losa.
Alfa, como dijimos, es la relación de rigideces entre viga y losa, donde E es el módulo de elasticidad de la viga y el módulo de elasticidad de la losa, y I es el momento de inercia de la viga, el I sub B, y el I sub S el momento de inercia de la losa. Y aquí en este gráfico ustedes pueden ver la forma de considerar la geometría para el cálculo de estos momentos de inercia, ¿sí? Para el caso de la viga, ¿sí? Se puede adoptar digamos, un ancho que no necesariamente es el ancho efectivo de una viga placa, pero para el cálculo de la inercia, aquí hay una sugerencia, 4 veces el espesor de la placa, pero no más que la altura de la viga menos el espesor de la placa, ¿sí? Y en el caso de la losa, la inercia va a ser calculada teniendo en cuenta la semidistancia a los apoyos continuos. Claramente, si es una losa cruzada y tenemos vigas en todos sus bordes, hay 4 vigas, hay 4 valores de alfa para calcular, porque la losa siempre es la misma, pero no necesariamente las vigas, y en tal caso aparece el concepto del alfa sub m que veníamos viendo, que es el valor promedio de los alfas determinados para las distintas vigas que sostienen el panel de losa. Estas fórmulas que están tomadas de la práctica americana, en realidad se consideran quizás un poco conservadoras. La práctica argentina permite adoptar valores menores y esto está considerado, indicado en el reglamento CIRSO 201 en los comentarios al capítulo 9532, donde se determinan coeficientes gamma para la determinación de espesores mínimos de estas losas cruzadas o armadas en 2 direcciones. Y aparecen estas tablas que también la hemos visto en el trabajo práctico del edificio, donde losas cruzadas con distintas condiciones de vínculo, simplemente apoyadas en sus 4 lados, con 2 lados empotrados, con 4 lados empotrados, distintos valores de la relación de lados, lado mayor sobre lado menor, para losas que no sostienen mampostería, losas que tienen mampostería y distintos valores de sobrecarga. Ojo, acá están mal las unidades, esto está tomado de la norma y están mal. Esto es 3 kN por metro cuadrado, 5 kN por metro cuadrado, 3 y 5. Bueno, diferentes valores del coeficiente gamma que nos permiten calcular la altura mínima haciendo la luz menor de esa losa cruzada dividido el coeficiente gamma que surge de estas condiciones que tenemos aquí y por interpolación cuando no tengamos valores intermedios. Y en el caso, esto que vimos hasta aquí eran elementos o losas que trabajan en 2 direcciones con vigas interiores entre apoyos. En el caso de losas sin vigas, ¿sí?, o con vigas muy flexibles o que no tienen la rigidez suficiente, la norma indica que para losas sin ábacos, acuérdense que las losas pueden estar apoyadas en forma directa sobre las columnas cuando no tienen vigas, o pueden interponerse entre la losa y la columna una especie de capitel que son denominados ábacos para la norma. Cuando las losas son sin ábacos se especifica un espesor mínimo de 120 milímetros y cuando las losas son con ábacos o capiteles un espesor mínimo de 100 milímetros. Pero también presenta en la tabla 9.5c los espesores mínimos que se pueden calcular, pero respetando los valores vistos en la imagen anterior. Entonces ustedes aquí tienen, por ejemplo, para distintos valores de la tensión de fluencia del acero, para losas sin ábacos y para losas con ábacos, losas exteriores, losas interiores, sin vigas de borde y con vigas de borde, los distintos valores de la relación L sub n, el lado mayor, sobre el coeficiente para determinar los espesores mínimos por deformación. Entonces fíjense aquí, para el acero que estamos normalmente empleando, de tensión de fluencia 420 megapascales, los distintos valores
de L sobre el coeficiente. Entonces, por ejemplo, veamos una losa sin ábacos. Tenemos la situación de losas exteriores y losas interiores, sin vigas de borde, con vigas de borde. Y resulta lo siguiente. Losa sin ábacos, aquí tenemos una losa exterior con vigas de borde, el espesor mínimo es L sub n sobre 33, una losa exterior sin viga de borde, L sub n sobre 30, y una losa interior, L sub n sobre 33. Lo mismo pueden analizar para el caso de las losas con ábaco y de esta forma determinar los espesores mínimos por deformación para losas que trabajan en dos direcciones sin vigas. Cuando por algún motivo deseamos escaparnos de estas formas simplificadas o este criterio simplificado que es el criterio de las esbelteces límites, podemos hacer el control de deformaciones a partir del criterio de cálculo de las flechas. O sea, intentar, pese a que somos conscientes de las incertidumbres y las dificultades, intentar calcular los valores de deformación. Esto es para situaciones especiales de carga, situaciones especiales de luces, o inclusive para reducir los espesores propuestos por el criterio de esbelteces mínimas. O sea, nosotros podemos escaparnos de esas prescripciones normativas siempre y cuando calculemos las flechas instantáneas y las flechas diferidas en el tiempo y estos valores estén por debajo de los valores tolerables. Por ejemplo, los espesores mínimos de losa se podrán reducir, como les decía, siempre que se demuestre por cálculo que las flechas calculadas no exceden los valores tolerables o límites que están también establecidos. En esta tabla, que figura en la norma CIRSO, la tabla 95B, tenemos valores de flechas máximas admisibles. Entonces veamos, por ejemplo, aquí, un caso de un entrepiso, unido a elementos no estructurales que puedan sufrir daños. Esto puede ser la losa del entrepiso del edificio que estamos calculando, que soportan mamposterías que pueden sufrir daños si hay grandes deformaciones, y bueno, la deformación límite es L sobre 480. ¿Sí? Entonces nosotros, si el cálculo de la deformación instantánea más el cálculo de la deformación diferida en el tiempo nos da menor que L sobre 480 por un determinado espesor, bueno, podemos adoptar ese valor aunque estemos fuera de lo recomendado por las normas en el criterio de esbelteces límites. Bien, decíamos que tenemos que calcular flechas a corto plazo y flechas a largo plazo. Las flechas a corto plazo, que son las flechas elásticas, ustedes saben que la flecha elástica es una función de las cargas, luces y apoyos sobre la rigidez del elemento. Y la rigidez es móvil-elasticidad por la inercia. Existen soluciones para variadas condiciones de carga y vinculación, y son aplicables los métodos generales como el de la carga virtual unitaria o inclusive el método de desplazamientos implementado en programas de computación. Acá tienen una fórmula típica que ustedes deben recordar de una viga simplemente apoyada donde la deformación o la flecha elástica es 5 sobre 384 por la carga distribuida por la luz a la cuarta sobre la rigidez. El problema que se presenta es el siguiente. Es la determinación de la rigidez. Y dentro de la rigidez, el módulo de elasticidad lo manejamos bastante bien, pero tenemos dificultades para la determinación de la inercia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con elementos formados por dos materiales, el hormigón y el acero, con propiedades y comportamientos diferentes. Entonces, esto ustedes ya lo han visto al inicio de la materia, cuando vieron dimensionado flexión, o sea que esto es prácticamente un repaso de eso.
Y recordarán que si la tensión del hormigón es menor que F sub R es la resistencia a flexotracción del hormigón, del material hormigón, estamos en estado 1. O sea, si la tensión del hormigón es menor a lo que resiste por flexotracción, el hormigón no está fisurado y estamos en estado 1. En esas condiciones, si quisiéramos determinar la inercia, que es el parámetro, la propiedad con dificultad que mencionaba recién, bueno, bien podemos hacer el cálculo de una inercia homogeneizada, insisto, esto ustedes ya lo han visto, ¿sí? Acá tienen el factor de relación de los módulos de elasticidad, del acero y el hormigón, la sección homogeneizada, la localización del baricentro y, teniendo el baricentro, el cálculo de la inercia homogeneizada. El reglamento CIRSO 201 permite, en estos casos, reemplazar la inercia homogeneizada directamente por la inercia de la sección bruta del hormigón. Es decir, en este caso, un rectángulo sin placa, base por altura al cubo sobre 12. Pero claro, la tensión en el hormigón podrá superar, y en general es así, el valor de flexotracción, y entonces el hormigón pasa a estado 2, se fisura, y la inercia de la sección en proximidad de la fisura ya va a ser otra. Y entre fisuras podrá ser el valor de la sección homogeneizada. Entonces, definiendo el valor de momento crítico, que es el momento donde el hormigón se fisura, que claramente va a ser la resistencia o la tensión a flexotracción por la inercia homogeneizada sobre la distancia entre la cara traccionada y el baricentro. O sea, esto es sencillo, digamos, esto es ley de Hooke, tensión es momento sobre módulo resistente, tensión, momento y inercia sobre la distancia del eje baricéntrico, el módulo resistente, con la tensión a flexotracción igual a 0,625 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. La variación exacta de la inercia, una vez que el material se ha fisurado, depende de la forma del diagrama de momentos y del patrón de fisuración, que realmente es muy difícil e improbable de determinar. Esto hace que el cálculo exacto de la flecha, como les decía hoy, sea casi imposible. Sin embargo, los estudios experimentales demuestran que las deformaciones que ocurren después que el momento máximo, momento de cálculo, alcanza y supera el momento de fisuración, o sea, cuando se fisura el hormigón, ese momento de inercia se puede calcular o estimar a través del concepto de momento de inercia efectivo I sub E, que vale lo que está indicado aquí. Momento crítico, que se calcula con la resistencia a flexotracción y la sección homogeneizada, el M sub A, que es el momento de cálculo, la inercia homogeneizada, momento crítico, momento de cálculo, y la inercia homogeneizada fisurada. ¿Sí? Si el momento de cálculo es menor que el momento crítico, bien, entonces la sección no se fisura y la inercia equivalente es la inercia homogeneizada. O sea, estamos en el caso anterior, donde los valores de momentos no han llegado al valor crítico. Si el momento de cálculo es mayor que 3 veces el momento crítico, el de fisuración, directamente la inercia equivalente se toma igual a la inercia homogeneizada fisurada. Si está entre estos dos, entre el momento crítico y 3 veces el momento crítico, bueno, responde a esta fórmula
y dará un valor de inercia, el valor de inercia equivalente, que estará entre la inercia homogeneizada y la inercia homogeneizada fisurada, de la sección fisurada. Bueno, eso si es una viga simplemente apoyada y hay un tramo, bueno, es directamente el valor de inercia equivalente, pero si tenemos un tramo continuo, o sea, hay una situación de tramo y una situación de apoyo, bueno, claramente habrá distintos momentos de cálculo, inclusive distintos valores de momento crítico, por lo cual hay que componer o promediar las inercias equivalentes de tramo y apoyo, para tener una inercia equivalente final para el cálculo de la deformación de ese elemento estructural. Y se propone, para la inercia equivalente de tramos continuos, 0,7 de la inercia equivalente del tramo, más 0,15 de la suma de las inercias equivalentes de los apoyos. En el caso que haya solo un apoyo continuo, la inercia equivalente es 0,85 de la inercia equivalente del tramo, más 0,15 de la inercia equivalente de ese apoyo continuo. Y en el caso de voladizo se debe utilizar directamente el valor de la inercia equivalente en el apoyo. Considerar que estamos trabajando siempre con cargas de servicio, entonces cuando se trabaja con pórticos, esto es algo que lo van a ver cuando empiecen a ver columnas en las próximas clases, pero cuando modelamos pórticos o cuando calculamos, cuando calculamos pórticos, o sea, integradas las estructuras, vigas y columnas, trabajamos con inercias reducidas, ¿sí? Inercias en el instante de la, digamos, en el instante antes de la falla, pero esos valores de inercias reducidas, que ya van a conocer cuáles son un poco más adelante, como estamos con cargas de servicio, pueden ser nuevamente elevadas y se dividen por 0,7. En el caso que estemos trabajando con pórticos. Bien, todo eso referido al cálculo de la flecha elástica o a corto plazo. Pero sabemos que el hormigón, aún con carga constante, se sigue deformando en el tiempo, que tiene deformaciones viscoelásticas y viscoplásticas. Es decir, para calcular nuestra deformación final, tenemos que también calcular la componente a largo plazo. Las flechas adicionales a largo plazo, que vamos a llamar delta T, las instantáneas fueron delta I, ocasionadas por los efectos combinados de retracción de Frau y fluencia lenta, se pueden calcular multiplicando a la deformación instantánea o elástica por un factor delta. Delta I, la deformación inicial elástica, que ya vimos, que es la que calculamos en las imágenes anteriores, y delta es un factor de fluencia, que ya lo vimos, que es epsilon, o sea, cuando lo vimos, cuando aplicamos la fórmula de la publicación de Choi, lo aplicamos en los criterios de Beltesel límites. Es epsilon sobre 1 más 50 de ρ', donde ρ' es la cuantía de la armadura comprimida, ¿sí? Y epsilon ya habíamos visto que normalmente vamos a tomar 2, que es para un tiempo de 5 años o más. ¿Cómo es el procedimiento para el cálculo de flechas a corto y largo plazo? En primer término, tenemos que calcular delta I sub D, para lo cual vamos a calcular el momento para cargas permanentes. Delta I sub D es la deformación instantánea o elástica para cargas permanentes y claramente está asociada a las solicitaciones de flexión para cargas permanentes. En segundo término, vamos a calcular las deformaciones diferidas en el tiempo, delta T, para cargas permanentes. Y las deformaciones diferidas en el tiempo para cargas permanentes, conforme lo que vimos hace un momento, va a ser la deformación instantánea para cargas permanentes multiplicados por el factor delta que nos da la deformación diferida en el tiempo.
Luego, la deformación total por cargas permanentes de delta D va a ser la deformación elástica o instantánea para cargas permanentes delta I sub D más la deformación diferida en el tiempo para cargas permanentes delta T sub D. ¿Qué está faltando? Y está faltando calcular las deformaciones elásticas para las sobrecargas. Las sobrecargas no van a tener, porque estamos hablando de la sobrecarga, sobrecargas variables, las sostenidas están incorporadas aquí, en el cálculo de las permanentes, pero para las sobrecargas tenemos que calcular una deformación elástica. No hay necesidad de calcular porque no corresponde a la diferida en el tiempo, pero sí la elástica o inmediata. Pero no podemos calcular la deformación instantánea o elástica de la sobrecarga considerando solo el momento de la sobrecarga, porque no se olviden que las solicitaciones y el cálculo de las inercias tienen que ver con la relación de los momentos respecto al momento crítico. Entonces, en realidad tenemos que calcular para el momento que se produce para cargas permanentes más sobrecargas. Y luego restarle las permanentes para obtener realmente la deformación asociada exclusivamente a sobrecargas. Pero no podemos hacer el cálculo solo para la solicitación de la sobrecarga, porque podríamos encontrar o ingresar en una relación con el momento crítico que no corresponda, puede ser falso. Entonces vamos a calcular la deformación elástica o instantánea para la suma de las permanentes más las sobrecargas, para las solicitaciones de las permanentes más las sobrecargas. Y con ello sí vamos a poder calcular las deformaciones elásticas de sobrecargas o asociadas a las sobrecargas como una diferencia entre las deformaciones instantáneas o elásticas de las permanentes más las sobrecargas menos la deformación elástica o instantánea de la permanente que ya habíamos calculado. Aquí. Y ahí tenemos las tres componentes que necesitamos. Las instantáneas o elásticas para cargas permanentes, las diferidas en el tiempo para las permanentes y las elásticas o instantáneas para las sobrecargas. Con ello tenemos la deformación total, la flecha total, que va a ser delta D, que es la elástica de las permanentes, más la diferida en el tiempo de las permanentes, más delta IL, que es la elástica de la sobrecarga. No tenemos, por no corresponder, diferidas en el tiempo por sobrecargas. Bien, veamos un ejemplo de aplicación. Este ejemplo está tomado directamente del libro de hormigón armado de cuarta edición de Oscar Moller. Ya lo pueden ver allí, aquí está transcripto. Y él propone calcular la flecha total en el centro de una viga de un sistema continuo, son dos vigas, B1 y B2, es el ejemplo que él desarrolla, o sea, calcula la flecha de la viga B1 del ejemplo desarrollado en 5.12, para un tiempo T mayor que 5 años. Bueno, la viga B1 de ese ejercicio tenía esta geometría, un ancho de nervio de 15 centímetros, una altura total de 50 centímetros, un espesor de placa de 10 centímetros y un ancho de placa de 125 centímetros. Se trabaja con hormigón H25, se puede calcular el módulo de elasticidad del hormigón con una fórmula que ustedes ya conocen, se puede calcular la tensión de flexotracción con la fórmula que vimos hoy. Trabajamos con acero de dureza natural 420 megapascales de tensión de fluencia, el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Bueno, claramente lo primero que hay que hacer es hacer el análisis estructural y calcular las solicitaciones de flexión, que son las que vamos a necesitar para hacer el cálculo de las deformaciones. Pero ojo, vamos a trabajar con cargas de servicio. Estamos hablando de estados límites de servicio, ¿sí? Entonces, aquí están las cargas permanentes de servicio no mayoradas, la viga B1 de 5 metros de luz, la viga B2 de 4 metros de luz,
se obtiene un momento de apoyo, claramente no se hace redistribución porque estamos trabajando con cargas de servicio. Bueno, se calculan los esfuerzos de corte, el punto de corte nulo y los momentos de tramo. Esto es un poco lo que ya han hecho en otros ejercicios, no hay mayores dificultades. Esto es para cargas permanentes y luego, lógicamente, lo hace para las sobrecargas. En este ejercicio, en la viga B1 había una sobrecarga de 8 kN por metro de servicio no mayorado y en la viga B2 había una sobrecarga puntual de 50 kN de servicio no mayorado. Con ello, también obtiene un momento de apoyo, también obtiene esfuerzos de corte, puntos de corte nulo y momentos flectores de tramo. Bien, vamos a analizar el tramo B1, es un sistema continuo, así que vamos a tener que analizar tramo y apoyo para poder calcular la deformación. La deformación claramente está en el tramo, ¿no es cierto? Pero ya hemos visto que para el cálculo de la inercia equivalente tenemos que ver la situación de tramo y la situación de apoyo. Entonces, si vamos al tramo, esta viga, cuya geometría ya conocemos, fue armada con 5 barras del 12, que son 5,65 centímetros cuadrados. Hay una armadura comprimida, pero no de cálculo, sino constructiva, las famosas perchas, 2 hierros del 6, que el autor considera despreciables en el análisis. Recuerden que en algún momento del cálculo tenemos que involucrar la cuantía de la armadura comprimida. Bueno, él la va a considerar despreciable, con lo cual estoy de acuerdo. El módulo de relación entre los momentos de los módulos de elasticidad, perdón, del acero y del hormigón. Bueno, eso le permite calcular la sección homogeneizada, no me voy a detener en esto, son cosas que ustedes manejan. La ubicación del baricentro y con ello el cálculo de la inercia homogeneizada. O sea, esto es la inercia suponiendo que el hormigón no se ha fisurado. ¿Sí? Estado 1. Inercia homogeneizada. Se puede calcular, una vez que tenemos la inercia homogeneizada, podemos calcular el momento crítico con la fórmula que ustedes ya conocen. ¿Sí? La tensión de flexotracción, la inercia homogeneizada, la altura menos la distancia al baricentro y se obtiene el momento crítico. A partir de este momento, de ese valor de momento, la sección se fisura. Bueno, ahí aparece la necesidad de calcular la inercia homogeneizada fisurada y lo que se necesita es determinar la posición del eje neutro. Para determinar la posición del eje neutro se iguala el momento estático del área en tracción con el área en compresión. Esto es teoría de flexión en régimen elástico. Y es lo que está aquí. Esto nos permite, resolviendo la ecuación cuadrática, obtener el valor de K, y si obtenemos el valor de K, obtenemos la posición del eje neutro. Y si obtenemos la posición del eje neutro, podemos claramente determinar o calcular la inercia homogeneizada fisurada. Esto, les recuerdo, ya lo han visto cuando vieron teoría de flexión o dimensionado a flexión. Hacemos lo propio con el apoyo. En el apoyo, el autor propone tomar para el ancho del ala un promedio entre B1 y B2, se le da este valor. Ese apoyo en el ejercicio está resuelto con 6 barras del 12, 6,78 centímetros cuadrados. Abajo hay armadura que ya no es despreciable, porque es armadura que viene del tramo, considera 3 hierros del 12, o sea, hay una armadura comprimida. Bueno, de vuelta la relación entre los módulos de elasticidad, el cálculo de la sección homogeneizada, la ubicación del eje neutro, del eje baricéntrico, el cálculo de la inercia homogeneizada en el apoyo. Teniendo la inercia homogeneizada en el apoyo, podemos calcular el momento crítico del apoyo y
para la situación de que las solicitaciones superen al momento crítico, podemos calcular con el mismo criterio que vimos en el tramo, para la sección fisurada, la inercia homogeneizada fisurada. Este es el mismo procedimiento que acabamos de ver. Es decir, tenemos en este momento calculadas las inercias homogeneizadas no fisuradas y las inercias homogeneizadas fisuradas, tanto para el tramo como para el apoyo, y asimismo tenemos calculados los momentos críticos, es decir, el momento en que se produce la fisuración, tanto en el tramo como en el apoyo. Bien, comencemos con el cálculo de las flechas instantáneas. Recuerden, tenemos que calcular flechas elásticas o instantáneas y flechas a largo plazo o diferidas en el tiempo. Necesitamos calcular la inercia efectiva, que respondía a esta fórmula, ¿sí? Tenemos el momento crítico en el tramo primero, I sub M en el tramo, el momento crítico es 33,8, el momento en el tramo de cálculo es 48,8, se aplica la fórmula y obtenemos la inercia equivalente en el tramo. En el apoyo, el momento crítico, si lo ven en las imágenes anteriores, nos dio 82,7 kN por metro y el momento de cálculo en el apoyo es 65,6. Como el momento crítico es mayor que el momento de cálculo para cargas de servicio, se espera que no se fisure y directamente la inercia equivalente en el apoyo es igual a la inercia homogeneizada del apoyo que ya habíamos calculado. Aplicamos la fórmula para inercia equivalente, digamos, combinando tramo y apoyo, que es esta que vimos hoy, y tenemos la inercia equivalente final, que es de 214.251 centímetros a la cuarta. Bueno, tenemos la inercia, el módulo de elasticidad lo conocemos, y con ello podemos calcular con cualquiera de los métodos que ustedes conocen y que mencionamos hoy, la flecha elástica o instantánea para cargas permanentes. Todo lo que hemos hecho hasta aquí es para las solicitaciones por cargas permanentes en condiciones de servicio, no mayoradas. Y el valor dio, o da en este ejercicio, 0,16 centímetros. Tenemos que calcular la deformación elástica o instantánea para la sobrecarga. Pero recuerden, no podemos calcular solamente para la sobrecarga aislada, por el tema de la relación de los momentos que calculo y los críticos. Entonces vamos a calcular para la condición de permanentes más sobrecarga. Entonces tenemos en el tramo, el momento crítico que vimos en el tramo, el momento de cálculo, que va a ser el momento de cálculo en el tramo para cargas permanentes, más el momento de cálculo en el tramo para sobrecargas, aquí lo mismo, y tenemos la inercia equivalente en el tramo para la situación de cargas permanentes más sobrecarga. Lo mismo hacemos en el apoyo, ahora ya como al momento de apoyo de cargas permanentes le sumamos el momento de apoyo de sobrecargas, ya entre ellos dos juntos son superiores al momento crítico, tenemos que aplicar la fórmula de inercia equivalente y tenemos este valor. Sacamos la inercia equivalente combinada o compuesta, 0,85 y la inercia equivalente en el tramo, más 0,15 y la inercia equivalente en el apoyo, y obtenemos este valor. Tenemos la inercia equivalente para situación de cargas permanentes y sobrecargas, podemos calcular la rigidez y la deformación elástica para cargas permanentes más sobrecarga, que da 0,256 centímetros. Bien, con ello podemos calcular directamente la deformación o la flecha instantánea por sobrecarga o debido a sobrecarga, que va a ser el valor que acabamos de determinar de la deformación instantánea para permanente más sobrecarga, menos la que ya habíamos calculado de la deformación instantánea permanente, 0,256 menos 0,16, y tendremos la porción que le corresponde exclusivamente a la sobrecarga. Nos faltan calcular las flechas a largo plazo.
para cargas permanentes, ¿sí? Recuerden, las cargas las sobrecargas variables no generan deformaciones diferidas en el tiempo. Bueno, y el valor de la flecha a largo plazo delta t de las cargas permanentes, es decir, delta td, va a ser la deformación elástica de las cargas permanentes multiplicado por el factor delta. Sabemos que epsilon vale 2 para t igual a 5 años o mayor a 5 años. Lo repetimos otra vez aquí el gráfico. En el tramo, esos dos field 6 que teníamos en zona comprimida fueron despreciados, o sea que consideramos que la cuantía de la armadura comprimida es 0. Entonces el valor va a ser directamente epsilon 2 sobre 1 más 50 de 0, ¿sí? O sea que queda 2 sobre 1, el valor, el multiplicador de largo plazo vale directamente 2. Con lo que la deformación diferida en el tiempo para cargas permanentes, delta TD va a ser el factor 2 por la deformación instantánea o elástica de las cargas permanentes, 0,16, y nos da 0,32 centímetros. Con ello ya podemos calcular la flecha total. La flecha total va a ser la deformación instantánea para cargas permanentes, 0,16, más la deformación diferida en el tiempo para cargas permanentes, 0,32, que acabamos de calcular, más la deformación instantánea por sobrecargas, 0,096, y eso nos da 0,576 centímetros. Este valor lo deberíamos comparar con los valores admisibles que vimos en la tabla 9.5b de flechas máximas admisibles, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los elementos, vamos a usar la tabla para entrepiso, para losas que soportan o están unidos a elementos no estructurales que pueden sufrir daños, mamposterías. Pero ojo, estos elementos no estructurales se construyen una vez aplicadas las cargas permanentes. Quiere decir que cuando vamos a colocar las mamposterías sobre esta losa, las deformaciones elásticas o instantáneas, las cargas permanentes, ya se han producido. O sea que para este análisis comparativo lo podemos sacar esta componente, ¿sí? Porque ya está, digamos, ya se ha generado esa deformación cuando vamos a apoyar esta mampostería que es sensible. Entonces, la deformación que nos preocupa es en realidad la diferida en el tiempo por cargas permanentes y la instantánea por sobrecarga, ¿sí? Porque la sobrecarga variable se puede ocurrir cuando la mampostería ya está colocada. Y ese valor da 0,416. ¿Y cuál es el límite tolerable? Y bueno, según esta tabla y la situación que hemos elegido, L sobre 480. Nuestra viga o el tramo B1 que estamos estudiando es de 5 metros, 500 sobre 480. La deformación tolerable es de 1,04 centímetros. La deformación que hemos calculado y que vamos a usar para esta comparativa, y por eso hemos sacado la deformación instantánea de cargas permanentes, es de 0,416. La tolerable es mayor, esto nos estaría dando buenas condiciones. Bien, con esto hemos terminado. Entonces, un poco para resumir esta segunda clase, las deformaciones constituyen uno de los dos grandes estados límites de servicio. Claramente debe estudiarse con cargas de servicio. Existen dos criterios, el criterio de las esbelteces límites y el criterio del cálculo directo de las deformaciones, ¿sí? En general vamos a usar el criterio de las esbelteces límites cuando querramos apartarnos, o sea, emplear rigideces o inercias menores a las que indican esos criterios de esbelteces límites, o cuando tengamos estructuras especiales o situaciones, digamos, de elementos que carguen esas estructuras y que sean muy sensibles, vamos a pasar el criterio de cálculo de flechas. Y cuando ingresamos al cálculo de flechas o al criterio de cálculo de flechas, tenemos que considerar
flechas elásticas o instantáneas y flechas diferidas en el tiempo. Bien, con esto damos por terminada la unidad de estados límites de servicio. Buenas tardes.